Hola a todos, soy Isaac y para esta ocasión, como parte de nuestra misión de atraer nuevos jugadores latinos al competitivo de Team Fortress 2, hemos decidido hacer algo un poco más variado y atractivo, pero sin perder nuestro enfoque principal. Resulta que hemos notado que en Latinoamérica hay poco o nulo conocimiento de la historia en la escena de Norteamérica y Europa, regiones en las que se sostiene, aún hasta el día de hoy, el nivel más alto de competiciones y jugadores profesionales. Y es que conocer a los exponentes y el por qué son o fueron exponentes es ideal. Por eso planeamos hacer varios videos hablando de jugadores que resaltaron a lo largo de la historia del TF2 competitivo, y el día de hoy decidimos empezar con el peso pesado. Sí, tal y como lo dice el título del video, hablaremos sobre el que es, sin miedo a exagerar, el mejor jugador de la historia, Bunny. Time has been added. Y ojo, antes de que sigamos, queremos dejar en claro que sabemos que existen otros jugadores excelentes que pueden darle una gran pelea en igual o mayor medida, así como también estamos conscientes de que no es precisamente alguien perfecto y que varias veces ha pecado públicamente de ser extremadamente tóxico. Todo eso lo trataremos en el video, no te preocupes. La cuestión aquí es que, lo ames o lo odies, Bunny es el jugador con más títulos ganados que existe en toda la escena competitiva. Su posición como el mejor es objetivamente innegable para cualquiera. Ha sido el campeón en ligas profesionales innumerables veces de manera consecutiva, por años. Ha sido campeón mundial en 4 ocasiones, y el muy enfermo está por llegar a las 30.000 horas jugadas. Wow. Simplemente, wow. Pero bueno, ¿quién es este tipo? ¿De dónde salió? ¿Y cómo es que llegó a ser lo que es hoy? Remontando muchos años atrás, Graham Vincent, alias Bunny, nace el 27 de julio de 1993 en Seattle, Washington, y crece en Bellevue, localidad del mismo estado. Al crecer encuentra un gusto por los videojuegos, concretamente los First Person Shooters, y empieza jugando juegos como Serious Sam y Unreal Tournament. Es con estos dos juegos que empieza a meterse en el mundo de los esports, participando en varios torneos. Eventualmente le acaba de coger el gusto a competir y ser el mejor gracias a Call of Duty 1 y 2, llegando a meter hasta 10 horas diarias. Esto cuando aún seguía siendo un joven estudiante de preparatoria. En este punto, Bunny aún no tenía contacto con los juegos de Valve. Su hermano, Brandon, sí tenía cuenta de Steam y hacía modelados y texturas para juegos de Valve más antiguos. El nombre de la cuenta de su hermano era un derivado de su nombre, Brandon, que llegaba a Bunny, al que le agrega un 4. A pesar de ser un jugador recurrente de Call of Duty, la cuarta entrega de esta saga no logró captar tanto su atención, ya que un mes antes había salido Team Fortress 2 en la colección Orange Box, junto con Half-Life 2 y Portal. Este juego ya desde su anuncio atrajo a Bunny, al punto tal de que hizo la precompra. Bueno, no él, su hermano, quien tenía la cuenta. Irónicamente, Bunny ha declarado varias veces que, debido a lo cansado que estaba de jugar competitivamente, quiso jugar Team Fortress 2 por la estética caricaturesca y la naturaleza graciosa y burlesca que el juego tenía. Sí, básicamente quería una experiencia casual. Pero ya todos sabemos cómo terminó eso. Lo que nos lleva a 2 años en el futuro, 2009. Para este año, Bunny ya se había adueñado de la cuenta de su hermano de manera definitiva, adoptando el nombre como suyo. Aunque admite que nunca ha interiorizado el nombre y siente que es más de su hermano. Pero debido a la popularidad que tenía en los servidores públicos por ser muy bueno jugando, su hermano terminó cediéndole la cuenta para que mantuviera su legado. Bunny, interesado en las mecánicas de Team Fortress 2, entra a la comunidad de Slaughterhouse Gaming, comunidad en la cual conecta con varios jugadores para armar su primer equipo y competir en la Liga SA de Norteamérica, en el formato 6 contra 6 en la división de principiantes. Con ellos juega 2 temporadas, la número 3 y 4, siendo Demoman, y pasan sin mucha pena ni gloria al ser un equipo inconsistente. Durante la temporada 3 logran llegar al tercer lugar de playoffs, el cual sería el logro más grande del equipo. Eventualmente este equipo se desmantelaría, dejando a Bunny solo con un gusto insaciable por el 6 contra 6 y la necesidad de seguir compitiendo.
Por suerte para él, Tyrone, un amigo que conoció en Slaughterhouse Gaming, lo invita a formar parte de un nuevo equipo con mejores jugadores y mayor deseo de ganar, el equipo Don't Trip. Sin saberlo, se estaba formando uno de los equipos más longevos y victoriosos en la historia de la Liga SEA. Juntos ganarían el primer lugar en la división de principiantes, lo que les permitió ascender de división y seguir ganando por 9 temporadas en adelante hasta terminar ascendiendo a la división invitacional, Invite, la división más alta de toda la liga. Ahora siendo Bunny un jugador de categoría Invite, era oficialmente de talla profesional, por lo que rápidamente el equipo recibió patrocinio de una organización de esports llamada Amazing Gaming, nombre que adoptaría el equipo junto con la reestructuración de todo el fichaje de jugadores. Dentro de los nuevos que llegaron al equipo destacan Blaze y Shade, jugadores que terminarían acompañando a Bunny por muchos años en adelante. Ahora, como Amazing Gaming y siendo parte de la división más alta de toda la liga, el equipo gozó del privilegio de calificar para su primer torneo LAN de SEA, es decir, un torneo presencial en el que se conectan todas las computadoras entre sí para jugar de manera directa en lugar de usar internet para jugar a distancia. Estar en una LAN era lo más top que podías lograr en esa época. Solo los punteros de la liga podían llegar ahí, y Bunny, junto con su equipo, clasificó no solo una vez, sino 8 veces. Jugarían las primeras 3 temporadas bajo el nombre de Amazing Gaming. Luego, en la temporada 9, tomarían el nombre de Prophets Fit Dashner. En esta temporada también aparecería Clockwork, otro compañero de equipo que acompañaría a Bunny por muchos años en adelante. Luego adoptan el nombre de Quantic Gaming en la temporada 10. Y por último, Leviathan Gaming en la temporada 11 y 12. Un dato curioso es que por las fechas de la temporada 10, finales de 2011, Bunny crearía su canal de Twitch y empezaría a experimentar con la transmisión en vivo. Otro dato curioso es que durante las primeras temporadas de este equipo nace el apodo Pipe Jesus. Jesus por el cabello largo que llevaba en el momento y Pipe por el nombre en inglés que se le da a los proyectiles del lanzagranadas, es decir, el Jesús de las granadas. Esto debido a lo bueno que era usando la primaria del demo. Su habilidad para impactar a los enemigos directamente con granadas era insuperable. Ahí empezó a recibir más y más fama que le ayudó a impulsar su canal de Twitch y YouTube. Esto sería el comienzo de su estrellato en las dos plataformas. En la temporada número 11 de SEA, Bunny, junto con su equipo, quedaría en primer lugar contra Classic Mix-Up, otro equipo legendario del cual haremos un video en el futuro, y logran ganar la suma de $4,800 más el viaje y los gastos pagos para ser enviados al Insomnia número 46. Te preguntarás, ¿qué es el Insomnia y por qué era tan importante? Bueno, el Insomnia Festival es un tema extenso y al que le dedicaremos un video aparte. Pero para resumir, básicamente toda la comunidad consideraba a este torneo como la Copa del Mundo de Team Fortress 2. Y durante muchas ediciones fue así. Se realizaba en Inglaterra, concretamente en Telford, aunque la locación cambió en las últimas ediciones. Y para esta edición número 46, el premio al primer lugar era de nada más y nada menos que 2.500 libras, lo que al cambio eran $3.950, casi 4.000. Lógicamente, Classic Mix-Up también se había ganado el apoyo económico para viajar a Inglaterra a competir, ya que habían ganado el segundo lugar, por lo que se sentía una gran tensión en el ambiente y el público moría por ver una revancha entre Leviathan Gaming, el equipo de Bunny, y Classic Mix-Up. Para añadirle más emoción a todo, era la primera vez que, por medio de apoyo comunitario, dos equipos eran enviados a competir contra equipos europeos, algo que era imposible de hacer online ya que Norteamérica y Europa usan servidores totalmente diferentes debido a la distancia. Esta era la primera oportunidad que Bunny tenía en su carrera para ser el campeón mundial, y se notaba, jugó impecablemente cada partida ante los ojos del mundo, hasta que al final, Classic Mix-Up le arrebata el título, ganándole 2-1 a Leviathan Gaming. Mix-Up just falling back. They're not even going to bother contesting and let them have it. They will not want to be destroyed and through. And here comes Ruing onto the Demo Man of Bunny. It has been Uber as well. Counter Uber coming in. Last 10 seconds now. 4, 3, 2, 1. And there we have it. So your winners are Classic Mix-Up of Multiplate's I-46 team. Si bien toda la comunidad competitiva de Norteamérica celebraba que dos equipos estadounidenses fueran los punteros siendo los visitantes, Bunny no tomó el segundo puesto de buena manera, y es aquí donde su lazo con Tyrone, el líder del equipo, se empezó a romper poco a poco. Luego de esto, Leviathan Gaming vuelve a América para jugar la temporada 12 de SEA, en la cual
Otra vez, Classic Mix-Up les gana en la final de la LAN, haciendo que la rivalidad fuera aún más fuerte, en especial para Bunny, quien le empezaba a molestar demasiado las constantes derrotas contra Classic Mix-Up. Y es en este momento que empiezan las diferencias entre Tyrone y Bunny por el aspecto del liderazgo. Para la temporada 13 de SEA, Bunny decide añadir al equipo a Blaze, quien no fichaban desde la temporada 5. Decisión que, se dice, no se hizo con el consentimiento de Tyrone, quien, se supone, era el líder. Los conflictos entre Bunny y Tyrone se empezaron a notar demasiado. Tyrone quería un equipo de amigos, una familia, mientras que Bunny quería el mejor equipo de todos. Con un último cambio de nombre, ahora llamándose High Rollers Gaming, el equipo lograría mantenerse unido para una última temporada número 13 de SEA, en la cual, para la alegría de Bunny, lograrían ganarle a Classic Mix-Up en la final, lo que les hizo merecedores de $4,800 y, otra vez, el apoyo económico para el viaje y la estadía en el Insomnia número 49. Mientras se llegaba a la fecha de esta edición del Insomnia Festival, hubo otra temporada de SEA de por medio, la número 14. Lo distinto de esta fue que luego de tantos años, por primera vez el equipo dejaría de estar liderado por Tyrone y pasaría al cargo de Bunny. La amistad entre estos dos llegó a un límite y Tyrone decidió irse, algo que Bunny aprovechó para armar su equipo ideal, un equipo de ensueño que pudiera ganar en Insomnia 49. Con este nuevo fichaje de jugadores, perderían nuevamente frente a Classic Mix-Up en el SEA temporada 14, lo cual, si bien no los derrumbó, sí bajó un poco los ánimos. Con el mal sabor de boca de haber perdido otra vez pero con mucho más presupuesto, High Rollers Gaming viajaría nuevamente a Inglaterra a competir en el Insomnia 49 y ser los campeones del mundo de una vez por todas. ¿Y qué pasó? Pues esta vez no habría alegría para los norteamericanos. Epsilon Esports y TCM Gaming, dos equipos europeos, ganarían el primer y segundo puesto, desplazando a High Rollers Gaming al tercer lugar. Esto fue devastador para Bunny. Una vez más, el deseo de ser campeón mundial se desvanecía frente a él. Además, debido al bajo rendimiento, el equipo perdió su patrocinador, por lo que pasaron a llamarse IT, para jugar la temporada número 15 de SEA, temporada la cual tampoco ganaron, quedando segundo lugar contra, ¿adivina quién? Classic Mix-Up. Si bien fue una de las finales más reñidas de la historia, solo trata de imaginar la furia por la que estaría pasando alguien tan competitivo como Bunny. No solo él, su equipo tuvo varios jugadores que decidieron retirarse por varias razones. Cualquier otra persona habría decidido rendirse, pero Bunny no tenía esa intención. Es aquí cuando Shade, el médico, le ofrece la idea de hacer su propio equipo, sin organizaciones ni patrocinadores de por medio, solo ellos. Así nacería un sólido equipo conformado por Clockwork, Ruin, Doomy, Blaze, Shade y lógicamente Bunny. De todos ellos, Clockwork, el Scout Romer, estaba trabajando por esos tiempos en una heladería en la cual se vendía yogur helado, postre que se le conoce con el nombre de Froyo, por Frozen Yogurt. Esto lo llevó a ofrecer el nombre de Froyotech al resto de sus compañeros, y el nombre gustó tanto que sería oficialmente el nombre del equipo hasta el día de hoy. Sin saberlo, o quizás sabiéndolo, crearían el que sería el equipo más longevo y reconocido mundialmente de Team Fortress 2. Un equipo que sería el terror de los demás jugadores de la división. Un equipo que merece su propio video, pero por ahora, revisaremos de manera breve su historia. Froyotech entonces empieza a competir en la temporada número 16 de SEA. En medio de la temporada se dan cuenta de que Ruin, el Soldier Pocket, no acababa de adaptarse al equipo, por lo que decidieron cambiarlo con Lansky, uno de los mejores Pockets que han existido en toda la escena. Igualmente se dieron cuenta de que era necesario que Bunny abandonara su faceta de Pipe Jesus, pues deciden cambiar a Bunny de Demoman a Scout Pocket, dejando a Doomy como el nuevo Demoman del equipo. Bunny descubriría un gran gusto por jugar Scout Pocket gracias a lo destructiva y superior que podía ser esta clase si se jugaba bien, al igual que le permitía dirigir a su equipo con mucha mayor facilidad. De hecho, se dice que fue gracias a esta manera de funcionar del equipo que se volvió un estándar en toda la escena que el Scout Pocket sea el main caller, es decir, quien lidera al equipo en medio del juego, tomando las decisiones de todos los demás. Si bien esta nueva alineación les ayudaría a ganar la 16ª temporada de SEA, ganándole en la final a Classic Mix-Up nuevamente y llevándose $6,300 como premio,
No tuvieron la misma suerte en Team Fortress TV Invitational, un torneo presencial organizado por TeamFortress.tv, el foro competitivo angloparlante con más gente en la actualidad, al que se invitaron a competir los equipos con mejor rendimiento de la temporada 16, al igual que se invitaron otras figuras famosas para ser narradores y presentadores. Youtubers reconocidos como Star, el youtuber de TF2 más famoso de la época, y Leng, un competidor de Team Fortress 2 y gestor de la comunidad que tuvo grandes hitos como crear el mod MGE 1 contra 1. En este evento vuelven a perder contra Classic Mix-Up, algo que a Bunny le trae malos recuerdos. Debido a esta derrota, nuevamente Bunny volvería a ser Demoman, pero el bichito de jugar Scout se quedó ahí, y dedicaría los siguientes meses a perfeccionarse en Scout para eventualmente volver a ejercer este rol en la siguiente temporada. Una vez preparado y con Dumi habiendo dejado el equipo, Bunny nuevamente pudo poner sus ojos sobre el Scout para la temporada 17, añadiendo a Duwatna como Demoman, otro gran jugador del cual hablaremos en un futuro video. Esta alineación demostró ser ganadora, quedando campeones en esta temporada y preparados para el Insomnia 52 que ya se acercaba. Manteniendo la misma alineación, Bunny viajó junto a su equipo una vez más a Inglaterra para competir por el título mundial. There's a mercy rule here. If they can make it a win difference of 5, a 5-round lead, the game will end. Froyotech will be crowned World Championships. You're watching history unfold right here live on your screens and in the arena. Clockwork's gonna make his way onto the point as the Uber phase goes. Huge crushes war, no stickies again. And we have a result. Froyotech with an outstanding team performance. It wasn't just individuals there, like everybody was playing the absolute top of their game on the 4G side, and Epsilon just seemed to melt away in the face of that amazing performance. Ahora, habiendo ganado Epsilon en la gran final, Bunny era un campeón mundial y era natural pensar que pronto se retiraría, algo que se rumoreaba constantemente en la comunidad. Pero Bunny es diferente. Ser campeón mundial una vez no era suficiente para él. Bunny quería monopolizar el competitivo y ser el mejor de todos, cosa que logró durante las siguientes dos temporadas 18 y 19 de SEA, y la racha ganadora no acabaría ahí. Al año siguiente, nuevamente, se hizo la siguiente edición del Insomnia Festival, la edición número 55, para la cual, obviamente Bunny y su equipo viajarían nuevamente a Inglaterra a pelear por el título mundial. He aquí el resultado. You're talking about one of the best teams to ever play the game right here. Absolutely, absolutely. I think undoubtedly at this point the best game to ever play the game, the best team to ever play the game here for Froyotech, because they are the victors of I-52 and the victors of I-55. I mean, won the last two maps 5-0 against their best opponents, the European Nerd Rage, who knocked them down to the lower bracket earlier yesterday. And look at that, you can see the disappointment on their faces, Stark, with a little shrug there at the end as Reason Gaming, the third place team at I-55, peer over their shoulders, and the entirety of Europe wonders what went wrong. But North America just showing that they are the dominant force in TF2 and have been for the past year. Una vez más, Froyotech demostraría su poderío quedando en primer lugar, convirtiendo a Bunny en un bicampeón mundial y dando el mensaje a todos de que Froyotech era imparable. Nadie podría contra Froyo. Hasta que finalmente en la temporada 20 pasó lo impensable. Pierden contra Team Solo Uber, dejándolos en un lamentable tercer lugar. El golpe de esta derrota fue tan devastador para el equipo que hizo que Shade, Duwatna, Blaze y Ash abandonaran, dejando a Bunny solo con Clockwork. Para muchos esto era el augurio de que Froyotech moriría de una vez por todas, pero no. Nuevamente Bunny demostró ser obstinado hasta el cansancio y se puso en la tarea de rearmar un nuevo equipo. How did I choose the Froyo players? That's a good question. So, the way the Froyo roster came together was last season my team was falling apart. Everybody wanted to take a break. They were just unhappy with the way the season ended. You know, we had some major success with I-55 and stuff, but when it came to the ESEA season, things just weren't looking the same. You know, we were struggling. We lost a few matches. Whatever. We got third place. So as a result of that, everyone opted to take a little bit of time off. I don't take time off from TF2, so I wanted to keep playing. So I was set with the task of building a new team or joining a new team or whatever. I had a lot of
I had a lot of roster spots to fill, so most likely it was going to be me joining a pre-existing roster, because the people that I would want just were not available. Like, to build like the best team ever, you would have to like tear every other team apart, you know what I mean? And that wasn't going to happen, and I didn't want to do that. I was interested in playing on a team with people that wanted to play, people that wanted to practice, people that had the drive to win. Bunny decide contactar a los jugadores del equipo Strawberry Mangoes, en el cual varios jugadores eran de su interés para ser fichados en el nuevo Frojotech. Luego de varios cambios en la alineación, al final el nuevo equipo estaría conformado por Bunny, Clockwork, Paddy, Muma, Freestate y Ninjanik. Si bien Bunny tuvo que dejar el Scout nuevamente para jugar Soldier Pocket, no le molestaba ya que era un equipo bastante sólido, puesto que lograron nuevamente retomar el orgullo de Frojotech ganando la temporada número 21 de ESEA. Todo parecía marchar a la perfección ahora, hasta que pasó algo que movería a la comunidad competitiva de Team Fortress 2. Sale el videojuego Overwatch, de la compañía Blizzard. Es bastante probable que sepas qué es Overwatch, pero lo que no sabes es que Blizzard fue directamente hacia los jugadores profesionales de Team Fortress 2 de la época para ofrecer grandes sumas de dinero por abandonar el juego e irse a competir a Overwatch. Jugadores como Sigul, quien originalmente era capitán del equipo Classic Mix-Up, se fueron a Overwatch para competir en su liga oficial, hospedada por la misma compañía desarrolladora. En el contexto de la época, Overwatch parecía ser el nuevo gran eSport, un juego que tendría el golpe generacional de League of Legends. En contraste, para la fecha, Team Fortress 2 ni siquiera tenía un modo competitivo oficial integrado al juego todavía. La diferencia de apoyo entre las compañías desarrolladoras hizo que muchos jugadores y gestores fueran tentados y abandonaran su carrera en Team Fortress 2 para probar suerte en Overwatch. Y para Frojotech no fue la excepción. El primer gran golpe llegó cuando Clockwork, para muchos el mejor scout de Norteamérica, decide abandonar el equipo para competir en Overwatch. Para remediar esto, Paddy pasaría a jugar Scout y Bunny trataría de integrar a su Soldier Roamer estrella para cubrir el puesto faltante, Blaze. Pero Blaze no podría jugar para la Insomnia número 58 que ya se acercaba, por lo que se optó por un legendario jugador, TLR, quien anteriormente había jugado en, ¿adivina dónde? Sí, Classic Mix-Up. Ahora con TLR de Pocket, Paddy volvería a ser Roamer, Bunny nuevamente volvería a ser Scout, y en teoría quedaría el equipo listo. Hasta que volvió a pasar. Ninjanik, el medic, quien había tenido un excelente rendimiento hasta el momento, decidió abandonar el juego para jugar Overwatch. Inicialmente Bunny trataría de contactar con su medic de confianza, Shade, pero debido a diferencias en el pasado, Shade ya estaba armando su propio equipo, llamado Frojoblack, algo así como el antítesis de Frojotech, con una alineación llena de antiguos jugadores de Frojotech, con la adición de Assassin como Demoman, de quien ya sabremos más enseguida. Lo que los llevó a Forofor, medic que pertenecía al equipo Ascent y que demostraría tener muy buen nivel. Una vez listo el equipo, tendríamos una de las temporadas más interesantes, la número 22 de ESEA, en la que había tensión debido a que por primera vez en un buen rato, Frojotech no parecía ser capaz de ganar de manera fácil. Asimismo, con Frojoblack compitiendo también, había mucha anticipación por verlos enfrentarse entre sí. Llegada la semana 4 tendrían su primer enfrentamiento, en el cual Frojotech ganaría. Se sentía como las masas morían por ver una revancha. Tuvieron que pasar otras 4 semanas hasta que llegó el día en que los dos Frojos se enfrentarían en el mapa Gullywash. Frojotech lograría demostrar que ellos eran los verdaderos y ganarían, pasando a playoffs y ganándole fácilmente a ABL Gaming en semifinales. En las finales de la llave ganadora se enfrentarían a Ronin, un equipo que en el momento era bastante peligroso, y aunque Frojotech logró ganarle, el equipo que perdiera tendría una segunda oportunidad de clasificar a la gran final si le ganaba a Frojoblack, lo cual Ronin pudo hacer, y como si de una historia de venganza se tratase, le harían la gran final difícil, ya que debido a temas de puntuación, Ronin tendría que ganar 2 veces al mejor de 3, mientras que Frojotech podía ganar solo con ganar una vez. Es algo confuso, pero básicamente Ronin debía ganar 2 veces. Y en efecto, lograron ganarle a Frojotech en la primera tanda, ganando 2 mapas seguidos, lo cual dejaba a Frojotech en el reto de ganar el último mejor de 3 o perder el campeonato. They had such a good
17-second spawns. Uh-oh, Benny's on point. No, they did it again. Benny won. God damn it. No! Luego de una final de más de 4 horas que se alargó hasta las 4 de la mañana, en una de las mejores remontadas que se han visto, Frojotech logra derrotar a Ronin, declarándose una vez más como los mejores del continente americano. Y con ese título en sus hombros, Bunny iría junto con su equipo una vez más a Inglaterra a jugar por el tricampeonato mundial. Pero antes, déjame contarte una historia. Para este punto, Frojotech había sido campeón mundial por 2 años consecutivos, ganándole a europeos en su propia casa. Las tensiones entre Norteamérica y Europa eran bastante altas, lo cual, naturalmente con una insomnia acercándose cada vez más, daba pie a toxicidad entre jugadores. Un día, en medio de uno de esos directos de Twitch rutinarios que hacían las noches, Bunny, en cierto estado de ebriedad, hizo un comentario tóxico sobre otro equipo de la división Invite, en el que jugaba Corsa, un soldier profesional con el que Bunny no se llevaba muy bien, diciendo, en resumen, que cualquier equipo armado para un pickup game por Bunny hacía ver mal al equipo de Corsa para ESEA, llamado Beard Noises. Talash, scout europeo del equipo Full Tilt de la división Premier de la ETF2L, Liga Europea de TF2, el equivalente a ESEA en Europa, entraría al chat a retarlo y decir, haces que Corsa se vea mal tanto como Clockwork hace que Froyo se vea bien, refiriéndose a que la gloria del equipo solo venía de Clockwork, scout que dejó el equipo en la anterior temporada, quien ciertamente sí era un scout legendario y logró asegurarle muchas victorias a Frojotech, pero el mensaje de Talash quería insinuar que solo Clockwork era el bueno y que carreaba al resto de Frojotech, algo que Bunny no se tomó nada bien, más aún porque Talash tenía fama de ser tóxico y nunca asistir a los torneos LAN, es decir, nunca competía de manera presencial, se limitaba solo a jugar en línea. Así que con el alcohol corriendo por su sangre y un gran enojo, Bunny nos dejaría esta joyita. 6 social skills, yeah. Social skills will win you a fucking international tournament. The Lash, an invite TF2 god. When has anyone ever said that in their entire fucking life? You won an online finals. What are you, as good as fucking Rando? You're as good as Rando? Alright, man, nice. You dodged every fucking possible event you ever could have gone to. Or you were at those events, and you hid like a little tiny baby back fucking bitch. Oh, I'm just calling out some fucking idiot European. Then when you lose, come back to my chat, and then I want you to type this exact phrase. I'm sorry, I'm not good. I apologize for my ego. Please forgive me. I'm just European. Do you want me to be a fucking like submissive fucking scaredy cat like fucking anyone on Ronin that refuses to stream because they don't want to show that their true personality is fucking garbage? Flashy, the fact that you've dodged every single international LAN, someday you'll lose to us on LAN, fucking choke on LAN really hard. You never play a single LAN, but you've never been to LAN. You've dodged every fucking LAN. What is this player? What is the brain on this fucking guy? And now you don't possibly have Cadis to carry you? I'm gonna fucking pull a fucking Happy Cool and just choke the fuck on LAN. Like, what have you ever done? What have you ever done? What have you ever done? Oh man, you have the fucking, the cool advantage. I'm Flashy, I'm cool, Clockwork likes me. Like, what does that even mean? All I care about is, did you win? Ever? The answer is no. You didn't. You have never done anything significant as a fucking unproven, worthless human. Like, what are you possibly doing? Just submit. You're worse. Why don't you win? Why don't you fucking... You don't even know what it takes to win. The team with Thalash ever win? No. If they had Clockwork instead of Thalash, they'd win. You've never seen me play at LAN. I've played over a dozen LANs. You've played 0. Fucking 0, dude. You have never played a LAN and won? What the fuck are you saying? Sí. Y al video aún le quedan 5 minutos más. Este momento de pura toxicidad fue viral en la comunidad. Tomarían la frase, lo siento, no soy bueno, me disculpo por mi ego, por favor perdóneme, es que soy europeo, y la volverían un copypasta repetido hasta el hartazgo.
Numerosas personas se quejaban de la poca profesionalidad de Bunny, así como otros lo defendían prolongando la burla hacia Europa. La carne estaba en el asador. Por primera vez Talash estaría en una LAN, y no cualquier LAN, la Insomnia 58, con su equipo Full Tilt, y se enfrentarían a nada más y nada menos que a Frojotech por el campeonato mundial. Es el 26 de agosto de 2016. Empieza la fase de grupos del Insomnia Festival número 58. ¿La primera partida? Frojotech vs Full Tilt. La emoción se sentía en el ambiente. La transmisión en vivo tenía miles de personas esperando a que empezara, y Team Fortress TV, el canal oficial que transmitía este evento, llegó incluso a tuitear esto. Llegó el momento de jugar y... bueno, déjame que este video, hecho en la época por otro usuario, te lo resuma mejor. Here we go. Well, that's what we're used to seeing. Seeing these are going to be able to get onto. Oh my God! What is that? I think it's going to be. Así es. Primero empataron, luego Frojotech pierde varias partidas en el torneo hasta descender a la llave perdedora, donde se enfrentó a Full Tilt una vez más, y ahí Full Tilt dio la cara por toda la comunidad europea, ganándole a Frojotech y quitándoles el subcampeonato, dejándolos en un decepcionante tercer puesto, y a Bunny bastante humillado ante todos. Talash había logrado callarle la boca, y Bunny estaba enfurecido, no solo por esto, sino también por el bajísimo rendimiento de su demoman, Muma, quien para muchos fue la gran razón por la cual perdieron. Muma al parecer ya no tenía interés en Team Fortress 2, pensaba irse a Overwatch, por lo que jugaba sin ganas, algo que Bunny no tolera en lo más mínimo. Apenas volvió a casa, echó a patadas a Muma de su equipo, cambió a TLR y 404 por Blaze y Shade y decidió que no volvería a competir en Insomnia. Él haría su propio mundial de Team Fortress 2 en su casa, Estados Unidos. Shade trajo consigo a un demoman llamado Assassin, el cual había reclutado para jugar en su anterior equipo, Frojoblack. Assassin más tarde pasaría a llamarse Habib, y es otro compañero que Bunny tendría a su lado a partir de ahí por mucho tiempo en el futuro. Ahora, con este nuevo equipo, te imaginarás que estaban listos para una siguiente temporada de SEA, ¿verdad? Pues sí, de hecho no solo estaban listos para esta, sino para todas las que seguirían. Desde la temporada 23 hasta la 31, Frojotech, con uno que otro cambio eventual de jugadores, logró ganar el primer lugar en todas las ocasiones, siendo la 31 la última temporada debido a la eventual muerte de la liga SEA, liga que cerraría para continuar su enfoque en la liga dedicada a Counter-Strike. En el hecho de muerte de SEA, Bunny terminó con 14.400 bajas realizadas a lo largo de toda su carrera compitiendo en la liga y solo 16 derrotas en las últimas 22 temporadas, es decir, en el lapso de 7 años solo perdió 16 partidas de más de 300 jugadas en la división más alta de la liga más profesional de todo Norteamérica. 28 veces campeón en temporadas clasificatorias y playoffs presenciales, y el único jugador en la historia en ganar el primer puesto en SEA Invite jugando con 3 clases distintas, Scout, Soldier y Demoman. Como puedes ver, la historia con la liga SEA acabó bastante bien, racha que Bunny siguió con los torneos Rewind número 1 y número 2, realizados en 2017 y 2018 respectivamente, que se hicieron con la intención de ser una competición de categoría mundial pero hospedada en Estados Unidos, en la ciudad de Santa Ana, y que Bunny gestionó junto con la organización ESA Esports, siendo la primera vez que los equipos europeos jugaban como visitantes en lugar de como casa en un torneo de talla mundial. Agrandando aún más su legado, Bunny logró ganar junto con su equipo ambas ediciones, proclamándose campeones definitivos del mundo. Pero para dejarlo incluso más claro, una vez más Bunny logra quedar campeón en la que serían sus últimas 2 ediciones compitiendo en Insomnia, la número 63 y la número 69. El Insomnia Festival sería cerrado por completo después de la edición número 71, por problemas económicos y administrativos, dejando a Bunny como el único en la historia en haber quedado en los 3 primeros puestos por 7 ediciones de este festival. Mientras todo esto pasaba, la comunidad norteamericana buscaba una nueva liga que reemplazara a SEA. Sigafu, un miembro importante de la comunidad estadounidense competitiva, decide armar su propia liga llamada RGL, la cual se terminaría convirtiendo en la nueva casa de todos esos jugadores que SEA dejó por fuera.
Bunny ganaría y perdería unas cuantas temporadas en RGL, pero hasta el día de hoy sigue estando en el top como siempre. Ahora, con este final tan feliz, pensarás que ya acabé de mencionar todos los méritos de Bunny, ¿verdad? Pues no. 5 veces primer puesto en la Liga Cevo, Challenge Cup, Esports United Community Rumble, 6 veces campeón en la Copa Mensual de Essentials TF, torneo de inauguración de Faceit, Fireside Cup 2024, Local Host LAN Edición 1 y 2, LAN GXL de 2015, 12 temporadas de RGL Invite 6 vs 6, 6 temporadas de RGL ProLander y 4 temporadas de Highlander igualmente en RGL. Y eso que no he mencionado todos los torneos y temporadas en las que logró quedar en segundo o tercer puesto, así como los eventos benéficos y demás en los que ganó torneos y partidas que eran exhibitorias. Su dinastía es simplemente innegable, y si bien es cierto que Bunny tuvo que vivir algunas dificultades en estos últimos años, como el ascenso y caída de su proyecto TF2 Pro League, la muerte de Jumps, uno de sus jugadores estrella, la derrota contra Witness Gaming, y el scratch público y eventual baneo de su Medic Nurse y de todas las ligas y comunidades por comportamientos indebidos con menores, todos esos temas los dejaremos aparte para otro video, porque el punto de este video es que Bunny es, y seguramente será, por mucho tiempo, el mejor jugador de Team Fortress 2 que se haya visto en la historia. Y eso fue todo por este video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Queremos seguir haciendo trabajos de esta índole, con un poco más de producción e investigación para que este lado del charco también conozca la historia que se ha ido gestando en la escena competitiva tras ya casi 2 décadas de existencia. Suscríbanse al canal para que no se pierdan los futuros trabajos que se subirán aquí, como los eventos y competencias que se estarán organizando. También recuerden que pueden unirse a la comunidad de Discord para jugar Team Fortress 2 competitivo en español, con latinos y en servidores para tu región. Sin más que decir, hasta la próxima.